de fe, de visión sobrenatural, de vocación, y es un hecho horrible. Del deseo de ayudar a la gente y la imposibilidad de hacerlo de acuerdo con los criterios o con No las... es evidente. Pero claro, el tema es, bueno, que me parece, no sé si es que no tengo suficiente esperanza en que esto, pues, se lo tomen en serio, ¿no? Bueno, supongo que vosotros tendréis anécdotas o sucedidos, no sé cómo, cuando habéis estado dentro, ¿no? Porque todos tenemos, mm, pues, yo como he estado bastante tiempo, pues la verdad es que he tenido muchos conflictos, ¿no? Conflictos de, de acertar a, a dar la palabra oportuna a aquellas personas que se han dirigido a mí. O sea, siempre he procurado que el Espíritu Santo me iluminara, ¿no? O sea, no sé, pero he estado en situaciones muy difíciles, no en cuanto a mi persona, que también ha sido terrible, muy duro, pero en cuanto a otras personas que las he visto sufrir y no he podido acercarme a ellas, porque la obra te lo impide. Es más, el amiguismo, ¿no? Lo que dicen está totalmente prohibido, o sea, tú no puedes tener mm, pues, pues confianza con otra numeraria, ¿no? Con la que has vivido tiempo. Mm, no puedes tener ningún tipo de intimidad porque te hacen cosas increíbles, ¿no? Porque inmediatamente te hacen una corrección fraterna, diciendo que eso no lo tenías que haber contado, que lo habías hecho muy mal. O sea que estábamos totalmente, no sé ahora cómo están, yo creo que es, bueno, que, que es muy desastroso, sobre Pues todo. asume que están exactamente igual. O sea, asume que están igual porque nosotros, los que hemos estado allí, yo hace mucho que me fui, pero cuando hablas con la gente que está allí, ves que es la misma mentalidad, ¿no? Entonces, hay, lo que tú has descrito ahora mismo es lo contrario de lo que dice Dios en los Salmos, que dice, os daré un corazón, os quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Bueno, pues es corazón de piedra absoluto, precisamente por eso, porque ves a gente sufrir y no puedes consolar, ¿no? A no ser que seas la suma directora que está... Claro, la suma directora, sí. La directora no consuela. Voy a contar una anécdota. Yo estuve muy malita, al final muy malita, y tenía 23 años, si es que era una niña. Y pienso que tenía una depresión, nunca me la diagnosticaron, pero recuerdo que vivía en un centro con una directora que era, bueno, pues bastante narcisista y centrada en sí misma y tal, ¿no? Y entonces un día yo estaba haciendo el curso anual en la misma ciudad donde vivía y vino ella a recogerme para llevarme al médico, que no sé si era psicólogo o psiquiatra, más bien psiquiatra. Y luego me volví, después del médico, me volvió a dejar en el sitio del curso anual. Bueno, pues en el camino de ida y en el camino de vuelta no habló una palabra conmigo, ni me preguntó cómo me lo estaba pasando, ni si me encontraba bien, ni si... No, ella estaba cumpliendo su obligación y que obviamente no le apetecía nada, pero no habló ni una palabra conmigo. Nada, o sea, nada, ni buenos días ni buenas tardes, nada de nada. Rigidez total. Y eso, esta señora y vosotros podéis contar de muchas otras personas, probablemente, ¿verdad? Sí. Y luego otra cosa que quería yo decir, de acuerdo con la carta del Papa que se llama Evangelii Gaudium, cuando dice lo del pelagianismo, dice una supuesta seguridad doctrinal o disciplinaria que da lugar a un elitismo narcisista y autoritario, donde en lugar de evangelizar lo que se hace es analizar y clasificar a los demás. O sea, mejor descripción del fariseísmo que existe dentro de la obra es increíble, ¿verdad? Es increíble.
Porque tú crees que cuando Ocariz y compañía lean eso, les afectará de alguna manera. O sea, pensarán ellos si la obra está dentro de ese pelagianismo que dice el Papa. Yo lo dudo. Y sí, eso es evidente. Pero claro, el tema es, bueno, que me parece, no sé si es que no tengo suficiente esperanza en que esto, pues, se lo tomen en serio, ¿no? Se lo tomen en serio y analicen ellos mismos, hagan, se pregunten, ¿somos pelagianos? Y hagan un análisis, pero creo que no lo van a hacer, o sea, porque ellos están en su línea maestra de hay que rezar más rosarios, hay que siempre más, o sea, se saca el músculo del rezo, ¿no? Pedir a Dios que pase este tiempo porque nos quieren destruirnos, o sea, siempre será ellos los atacados, ¿no? Entonces, que me parece pues muy difícil que vean que el Opus Dei está a tope de semipelagianismo, pero total, o sea. Y has dicho antes, en el vídeo de antes, lo has explicado muy bien cuando hablas del complejo de superioridad, ¿no? O sea, en la obra en general y luego en particular cada persona, sobre todo directores y tal, están por encima de todas estas herejías o posibilidades de desvío, o es que están por encima, ¿no? Están por encima de los obispos, están por encima del Papa, ellos saben más. Y esa es la sensación que se tiene cuando uno está ahí. Ellos saben, nosotros sabemos más. Sí, es verdad. Ellos saben más. Un caso que a mí me ha sorprendido mucho, ¿no? El de una exnumeraria, amiga mía, hemos vivido juntas, que ella me comentaba, yo no tenía fe, yo no perdí la fe, me decía. Dentro de la obra, perdí la fe. Pero el voluntarismo era tan fuerte en mí, o sea, lo que me habían inculcado de hay que hacer, que yo seguía, o sea, aunque no tenía fe, una cosa, pues seguía haciendo lo que me decían, porque estaba educada así, ¿no? Y bueno, pues te daba mucha pena, ¿no? Pensar esta persona que dentro de la obra, o sea, entregando su vida, ha perdido la fe. Me parece terrible, ¿no? Porque, y ella lo decía, ¿no? Pero como que ya eso se te pasará, ¿no? Empleaba, eso se te pasará. Lo importante es que tú hagas lo que te decimos. Eso es lo importante. Y bueno, después de muchos años dejó la obra, ¿no? Pero me parece muy gordo, ¿no? El que una persona pierda la fe. Creo que esto es un ejemplo para que el Papa lo supiera, ¿no? Y viera, una persona puede perder la fe. Hay algo que a mí me gustaría contar a este respecto de lo que tú nos decías antes del deseo de ayudar a la gente y la imposibilidad de hacerlo de acuerdo con los criterios o con los reglamentos internos, ¿no? Yo creo que todos hemos sido testigos o diferentes cosas de esas contradicciones entre lo que veíamos que era lo mejor y lo que en la obra se decía. Lo que nos decía nuestro sentido común o lo que nos decía nuestro sentido sobrenatural o incluso nuestros conocimientos de religión, ¿no? Obviamente todos estudiamos bastante teología, aunque fuera una teología básica, pues teníamos muchas ideas bien analizadas y veíamos que muchas cosas que no cuadraban y simultáneamente teníamos que hacer lo que estaba reglamentado y que intentar vivir nuestra fe o nuestro sentido común de la mejor manera. Y eso constantemente crujía, ¿no? Y nos llevaba a una situación de una tensión interna muy fuerte.
Y ahora mismo es la propia institución la que está en esa situación, la que por un lado les están diciendo que tienen que cambiar, tienen que hacer los estatutos, ¿qué tal? Y no quieren cambiar, se quieren ceñirse, seguir a lo que estaba hablado por San José María, lo que estaba escrito, lo que sea. No quieren cambiarlo, no están dispuestos a tener esa fe que se comentaba antes, en la sesión más dirigida o más. No están dispuestos a hacer ese cambio. No sabemos si es exceso de fe en la historia anterior de la obra o falta de fe en Dios y en la Iglesia. El hecho es que no están dispuestos a eso. Ahí lo que se da es una estafa. Es mi idea de lo que es el Opus Dei, es una estafa. Realmente, una estafa total. Realmente, y no quieren prescindir de la estafa. No están dispuestos a cambiar los estatutos a algo que cultive más el carisma, la vida interior, la santificación de los miembros, el obrar del Espíritu Santo y menos una estafa que les ha funcionado o que ha funcionado la obra muy bien. A la obra en el sentido de una institución que va a seguir su vida, ¿no? Pero no a la vida interna de las personas, las que hemos salido ni las que están dentro. Porque las estafas se cobran su factura en la vida de las personas. Bueno, lo dejo ahí. Algo que a mí no sé, por eso, puede ser de que lo que yo hable ahorita no esté en tanta conexión con lo que han venido hablando, ¿verdad? Porque me perdí mucho del anterior. Pero a mí realmente esa encíclica me tocó mucho, ¿verdad? En donde se habla del nuevo pelagianismo y yo todavía estaba en la obra, ¿verdad? Yo tengo 1 año y meses de haber salido. Sobre todo esa parte en la que el Papa dice que tenemos que ser conscientes de que hay defectos que no se superan ni con la gracia, ¿verdad? Y que hay que contar con esa misericordia de Dios. Y a mí eso me ayudó muchísimo, pues, ¿verdad? También a tomar la decisión. Y yo creo que también para mí, aunque yo sigo practicando la fe católica, pues para mí salirme fue un encuentro con la misericordia de Dios. Sí. ¿Verdad? Un trato con Dios como mucho más fluido, saber que a pesar de que yo no hacía todas esas cosas, o sea, Dios me amaba y que no le importaba que yo no cumpliera tanto, digamos, ¿verdad? Pero tantas cosas. Entonces, y un encuentro más profundo de la filiación divina, ¿verdad? O sea, mi imagen de lo que era Dios cambió radicalmente hacia el Dios predicado por nuestro Señor Jesucristo. Pero eso pienso, ¿verdad? Y es que efectivamente en la obra yo creo que uno se siente parte de una élite en la que uno tiene la doctrina y al menos de mi parte, ¿verdad? Pues yo sí consideraba como que la obra era lo correcto, la mejor manera de vivir la liturgia, la mejor manera de no sé qué, y a las parroquias pues las miraba como con cierto recelo, un poco por encima del hombro, y aunque en el pueblo donde yo vivo es una ciudad como oficialmente católica, ¿verdad? Fue la capital de Centroamérica durante un periodo. Entonces, en un área como de 1,5 kilómetros cuadrado, contamos con 28 vestigios de iglesias, de las cuales hay como 8 parroquias funcionando. Entonces, es un área muy pequeña con mucho, y somos famosos por las procesiones y cosas así aquí en Guatemala. Y entonces, como reencontrarme con esa experiencia religiosa popular. Ha sido muy bonito, ¿verdad? O sea, ver el cariño, la flexibilidad, o sea, cómo en las parroquias, cómo se quiere a la Virgen, por ejemplo, tanta cosa. O sea, a mí me ha tocado mucho, ¿verdad? Me ha tocado mucho y como les digo, o sea, me ha liberado de esa relación con Dios tensa, de tener que cumplir y andar uno con cargo de conciencia porque, qué sé yo, porque tuvo una conversación superflua, entre comillas, entre 3 y 6 de la tarde, digamos, ¿verdad? No sé, entonces el tiempo de la tarde que se llamaba, pero son cosas que yo pienso que sí es importante que las digamos. Yo, de hecho, pues pienso
que tengo unas amigas que están dentro y sí se los pienso decir porque digo, bueno, que no quede en mí el haberlo dicho, ya que ellas hagan o no caso, como no se le está haciendo caso institucionalmente a todo esto que está diciendo el mundo, pues ya no queda del lado de uno, queda del lado de ellos, ¿verdad? Yo creo que nosotros estamos hablando y diciendo las cosas. Es algo como muy fuerte, es algo muy fuerte y yo pienso que la institución realmente tendría que aprender a escuchar a los demás sin sesgo, porque el sesgo que se tiene es como que se valora y se juzga todo lo que la demás gente según el canon cuadradito que se tiene de algo. Entonces no se comprende, no se entiende, no se empatiza con las demás personas. Yo trabajo en una ONG y precisamente a mí me toca el tema de rendición de cuentas a participantes, entre otras cosas, y aprendizajes. Y precisamente eso es lo que no se hace, ¿verdad? O sea, no se toma en cuenta todas esas cosas para mejorar. Y yo pienso que para la institución es el momento de la humildad colectiva, que tanto se ha predicado adentro. O sea, sería el momento de la humildad colectiva de aceptar, de escuchar y de pues, decir las cosas como son. Porque como ustedes y yo, pues hemos oído, por ejemplo, todos estos hechos que se han dado sobre la trata de personas, etcétera, es que le quitas la cuestión le quitas la etiqueta de fe, de visión sobrenatural, de vocación, y es un hecho horrible, porque es tratar con personas vulnerables que se han ido a traer a un lugar, ponerlas en una situación vulnerable porque siempre van a estar en desventaja con respecto a las formadoras y directoras. Y más cuando uno lo que ha oído es que la voluntad de Dios viene a través de esas personas. O sea, es algo muy complejo y muy fuerte. Pues que si hay una cosa de fe, que si piensan que las otras personas pues lo han aceptado libremente, ¿qué tanto puede ser cuando una niña está lejos de su familia, no tiene ningún otro grupo de apoyo, etcétera? Asentir a lo que la gente está diciendo. Y si han sido reclutadas como menores de edad, de todos modos, la cuestión es como que no tiene validez, ¿verdad? No pueden sin el consentimiento de los padres. Entonces, sí es una cuestión muy fuerte, ¿verdad? Yo pues esperaría o de que esta gente pues sí reconozca, acepte y hable claro, porque yo no vería otra solución para ellos, más que bajar la cabeza y decir, sí, en esto nos hemos equivocado, hemos cambiado estas cosas, esto, pero institucionalmente, porque si las directoras, digamos, si cuando uno brindaba dirección espiritual, uno lo hacía en nombre de la obra, o sea, uno estaba delegado o pues se tomaba así como uno, era la misma obra la que daba la formación, la que todo, pues también en ese sentido, no solo las cosas de formación que han salido bien, sino también las cosas en las que se han equivocado y sobre todo cuando hay evidencia de tendencias generales de la institución a nivel mundial. Bueno, pues esto quería compartir por acá. Gracias. Pues una cosa que has dicho, Nancy, que has dicho que si le quitas la etiqueta de la religión y de la vocación sobrenatural y tal y cual, el problema es ese, el problema es que viene con la etiqueta, ¿no? O sea, como en la coacción y la manipulación de las conciencias de las personas usando pues a Dios y al Evangelio, es que es más grave todavía que cualquier cosa humana que haya podido pasar. Sí, yo te entiendo esto y es totalmente de acuerdo. Lo que yo pienso es en la forma en que ellos explican. ¿Verdad? Sí, no, efectivamente. Para O sea, que ellos entiendan, que ellos entiendan lo nociva que ha sido esa práctica. ¿Verdad? Porque, digamos, si ellos le quitan esa etiqueta, pueden comparar el hecho con, qué sé yo, ¿verdad? Con cómo en alguna otra religión pueden casar a una niña a los 13 años. Que aunque la niña pensara o los padres pensaran que están agradando a Dios y que es lo correcto, uno sabe que es una aberración. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, como para que lo percibieran, o sea, así, pero efectivamente el manipular o el decir, el tomar a Dios para hacer algo, no es correcto, definitivamente que no es correcto. Efectivamente.
el usar la manipulación del evangelio para propia beneficio es una cosa terrible, ¿no? Sí, es tremendo. Pero yo creo que hay gente, bueno, que hay gente, no, mucha gente dentro de la obra, sobre todo la gente que está en los centros y que trabaja en las administraciones y que ellas saben que estas cosas están pasando y que esto es verdad. O sea, cuando las directoras de arriba te dicen no te confieses con un sacerdote que no es de la obra, no hables tus problemas con una persona que no es de la obra, porque no te van a entender, porque no van a entender el espíritu y tal. En el fondo es una manera de coacción, de manipulación. Es violencia. Es violencia, es abuso de conciencia, abuso espiritual, abuso emocional. Muchos problemas, muchos problemas. Y los hemos vivido todos. O sea, que nosotros no estamos hablando de lo que no sabemos, estamos hablando de lo que sabemos. Y esa es la cuestión, ¿verdad? De que, mira, yo al principio la verdad es que sí tenía como cierto recelo o miedo, digamos, ¿verdad? De leer pues, libros o cosas, pero cuando te vas dando cuenta que lo que están diciendo es lo que has vivido, o sea, que es la verdad. Es que es impactante porque es una validación de todas aquellas cosas que uno ha tenido guardadas y que por guardar la unidad, porque uno la guarda como, ¿verdad? Como uno evitaría cualquier pensamiento en contra de la honestidad de su madre, que lo decía el fundador. Entonces, cuando es así, uno se da cuenta de que muchas veces esa comunicación es que si se hubiera dado antes, es que la verdad la mayoría de gente se hubiera ido, porque te digo, es como, no sé, ¿verdad? O sea, es cortar esa capacidad de comunicarse o de entender, de analizar en conjunto, porque todo viene como reglamentado, ¿verdad? De una manera cuadriculadísima. Entonces, sí son cosas bastante fuertes, son cosas bastante fuertes, ¿verdad? ¿Por qué se queda la gente? ¿Por qué se queda la gente hoy en día que hay tanta información y por qué se quedan? O sea, yo no sé. Mira, yo no sé los demás por qué se quedan, pero mucha gente definitivamente que tiene un gran sentido de lealtad. Y te digo, a mí me costó muchísimo decir me voy. O sea, me voy porque era como, no sé, era tocar lo más sagrado que tenía en la vida, pero ya cuando te vas dando cuenta de que en la iglesia están los medios de santificación, que puedes seguir siendo hija de Dios, experimentas esa misericordia de Dios, es otra cosa. Por otro lado, lo que tú dices, la cuestión económica. Yo la ventaja que he tenido es que, bueno, también tengo 50 y pico, ¿verdad? Pero la ventaja que he tenido es que siempre he trabajado fuera. Entonces, por lo menos he tenido un salario con que mantenerme. He tenido mis cuotas de seguro social que espero completar, porque sí hay unos años que están vacíos, completar para poder optar a una jubilación. He tenido también una familia que me ha acogido y que me ha apoyado y que incluso mi madre pues me dijo una vez, Dios no le va a pedir algo que usted no puede dar. Que también me costó asimilar eso, pero fue otra cosa. Tengo grupos de amistad que están, pues que me han acogido bastante, que han sido reencuentros, ¿verdad? Y son grupos muy sólidos. Entonces, yo pienso que esas son cosas que te dicen que vas a estar bien fuera. Pero si la persona ahora se ha dedicado a labores internas y no tiene dónde trabajar, o gente ya muy mayor que tal vez ya no tiene familia ni dónde estar, pienso que son cosas que les han de pesar muchísimo, ¿verdad? Eso pienso, o sea, la causa económica definitivamente así es, o la causa de pensar del sentido de la vida, un poco más filosófica, pero también puede darse. A mí, un sacerdote de la obra, antes de irme, me dijo que qué iba a hacer, que a estas alturas yo no me iba a casar y que qué iba a hacer, va. Imagínate, o sea, y yo que soy medio feminista o feminista entera, que te digan eso, era como decir, bueno, no, ¿verdad? Ya, pues no sé, ¿verdad? Pero como que uno no pudiera hacerse sus cosas sola o no sé, ¿verdad? Y a mí me educaron de una manera muy independiente en mi familia. Pero esas son causas, ¿verdad? Que yo pienso, no sé qué piensan los demás.
Yo pienso que las que hemos tenido, como tú comentabas, una experiencia profesional externa, unos años de cotización, teníamos además la gran ventaja de una vida civil que de alguna manera contrapesaba o nos daba un poco de estabilidad frente a la vida dentro de la obra y que las personas que no han tenido eso, que han trabajado en labores internas o en las propias numerarias auxiliares, pues estaban en una situación de mayor indefensión. Y pienso que la obra, con todos nosotros, tanto unos como otros, realizaba un abuso, ¿no? Esa cuestión que se ha salido en otros libros de Ancilla Domini, de que todos al hacer la oración nos reconocíamos esclavos del Señor, nos conocíamos siervos, eso es realmente, suena muy romántico en algún momento, pero realmente es muy dañino para la persona, ¿no? O sea, el no quedarse dentro de la obra cuando estábamos, no como un esclavo, sino como una persona decidida a servir, pero no porque no tenga derechos, eso de no tener ya nunca, sino porque ejerce el derecho de entregar su vida o su dinero en ese momento, eso es positivo, pero el renunciar a eso como un deber, aunque se lo haya impuesto uno, eso es algo realmente dañino para la persona. Y bueno, son las dos ideas que quería decir, ¿no? Que renunciábamos a algo que no debíamos haber renunciado, nuestra propia eh, propiedad y nuestra propia voluntad, y que las personas que trabajaban como numerarios auxiliares o que trabajaban en asuntos internos renunciaban además a su vida civil y que la obra no les ha tenido o no ha respetado, digamos, unos derechos laborales que podía haber hecho perfectamente, ¿no? Todo este asunto de las numerarias auxiliares ha estallado porque no han sido capaces de decir, tienen ustedes razón, les debemos unos derechos laborales de los años que han estado dentro. No les habría estallado el asunto en las manos de esta manera si se hubieran atenido a esa elemental regla de justicia, de darles una compensación civil, ¿no? Pues ya les han estallado las dos cosas, la compensación civil y el abuso de autoridad o el abuso sobre las personas que, que, que tenían sobre todos nosotros, pero especialmente en este caso de las numerarias auxiliares. Gracias. Pero en eso tienes razón, porque uno piensa, ¿verdad? Si piensan que si se va a santificar, hay que cumplir con lo elemental de justicia. Hay que cumplir con lo elemental de justicia, y si no se da eso, no se puede santificar algo. Era así como uno pues trataba de cumplir su horario de trabajo, trabajar bien porque era justicia, y si no, pues era un robo. Es que tampoco por cuestiones de familia, porque es mi familia, no le iba a entregar el salario, aunque nosotros sabemos que era una cuestión que solo eran movimientos de caja muchas veces, ¿verdad? Y luego ahí está la pregunta grande, ¿qué pasaba con todo el dinero? ¿Qué pasaba? Porque es que no tenía sentido matarse uno trabajando, que la administración no recibiera sus sueldos y que le dijeran a uno que no sé, que todo el dinero que se ganaba en la residencia, yo no estuve en administraciones, solo el último año y medio que estuve en la obra sí, y casi que no viví ahí, pero, eh, ¿verdad? Todo ese dinero que se iba para la administración era lo que yo oía, y realmente la administración lo recibía o no, o qué era lo que pasaba. Y al final, yo pienso hay una pérdida muy grande de sentido de por qué se están haciendo las cosas. Y volvemos ahí a la cuestión de voluntarismo, ¿verdad? A la cuestión del voluntarismo. Mira, hay alguien que escribió acá, Eva, que quienes llegamos a recibir charlas fraternas, que si no nos dimos cuenta que cuando algo no funcionaba y la otra gente pensaba lo mismo que uno. Sí, por supuesto que uno se daba cuenta de algunas cosas, pero al menos en mi caso yo sí tenía, em, no sé, una gran disociación entre una cosa y otra, porque yo no me permitía pensar mal, o sea, yo siempre alineé mi pensamiento, y yo creo que esa fue una de las grandes causas también para mí, porque yo intentaba alinearme y ahí va el voluntarismo siempre. Entonces, como uno cortaba esos pensamientos o juicios críticos, no llegas a razonar, no llegas a escuchar. Y luego viene una depresión o viene estar uno muy molesto con algo y uno no sabe por qué, pero es porque no ha dejado hablar
a sus emociones y uno no ha logrado razonar con eso. Lo que sí pensé muchas veces era que la gente que tenía depresión, a mí tal vez me dio muy poco tiempo y salí muy rápido de ello, pero que la gente que tenía depresión en casa era porque se quería salir y no decía las cosas o no se atrevía a planteárselo. Eso era lo que yo pensaba. Tampoco lo dije en su momento porque quedaba muy dentro de mi corazón y lo etiquetaba yo como un juicio crítico. No sé si alguien más quiere compartir una experiencia ahí. Yo pienso que ahí lo del voluntarismo es fundamental, o sea, es como clave, porque cuando uno se plantea esto no me cuadra o efectivamente las emociones te están diciendo con esto no puedes y entonces tú a ti misma te dices o a ti mismo te dices, bueno, esto es soberbia, entonces voy a atacar la soberbia. Lo de la soberbia es que me pone de los nervios porque todo es soberbia, todo es soberbia y llega un momento que uno dice, oye, yo también me puedo querer a mí mismo, ¿no? Y además me puedo cuidar a mí mismo, ¿verdad? Bueno, pues no, tú no eres nadie ni vales nada, de manera que te falta confianza en ti mismo, en tu capacidad de decisión, en todo eso, ¿no? Y efectivamente todo lo sacas por musculatura personal, o sea, por mis narices que voy a sacar adelante este círculo apostólico, o voy a hacer, yo qué sé, ya es que ni me acuerdo de lo que hacíamos, porque gracias a Dios ya se me ha borrado la memoria pero lo que fuera, ¿no? Sí que recuerdo cuando yo era, bueno, es que yo era muy joven, todo el rato era muy joven en la hora, porque me fui como a los 25 o a los 24. Y entonces me acuerdo en un centro que vino la vocal de San Rafael de la delegación, que acababa de venir de Roma, una chica guapísima, súper bien vestida y tal. Y entonces la teníamos todas como hay que conocer la psicología femenina, porque somos así de bobas a veces. Pero bueno, total que esta chica me agarró por un pasillo y me agarró de los hombros y me zarandeó y me dijo que tienes que hacer más apostolado, que tienes que hacer más apostolado. Y entonces yo recuerdo que pensé, pero ¿y tú qué sabes? Si yo contigo no hablo, yo contigo no he hecho la charla nunca. ¿Sabes? Entonces ahí es cuando me di cuenta que hay como un mundillo entre las directoras que lo saben todo, se lo cuentan todo. Y entonces que había que pues ser mejor para que no, de vergüenza que te daba, que contaran cosas malas de ti, ¿no? Efectivamente es el voluntarismo, la gracia de Dios no cuenta ni lo que Dios quiera para las almas, sino lo que las directoras decidan. Si esta niña es pitable o no es pitable, si a la otra no puede ser amiga suya porque no vale para el apostolado. Muy complicado, es muy complicado. Es como una bola que es muy complicado. Yo pienso que es que el voluntarismo es imprescindible para que funcione la estafa. Si nosotros dejamos un papel predominante, un papel importante a la gracia de Dios, a Dios no se le puede estafar, no se deja estafar normalmente, pues el asunto no funciona. Entonces, para que funcione la estafa, para que uno esté haciendo algo distinto de lo que debe hacer, esté sometiéndose a unas obligaciones distintas de las que en realidad le corresponde, esté pensando que es un esclavo cuando en realidad es un hijo. En una serie de estafas, que todas vienen de lo mismo, pero que se manifiestan de diferentes maneras. Para que eso funcione, pues uno tiene que estar ahí en presión, intentando realizar lo que se le dice. En el momento en que uno dice, bueno, tranquilidad, ¿no? Vamos a dejar obrar a la gracia de Dios, pues la estafa pierde fuerza, pierde presión. Ese pelagianismo del que hablábamos en la sesión anterior es lo que lleva a que la obra siga en marcha. Y de hecho está dentro de la entraña de la obra. O sea, ese pensar que estamos dentro de acuerdo con una obligación, estamos dentro de acuerdo con un contrato, pero resulta que además de un contrato es un voto, aunque no sea voto. Todos esos artilugios, esos circunloquios y esos arabescos jurídicos y lógicos que se hacían para obligarnos a hacer cosas
que realmente no hacíamos por obligación, que debíamos haber hecho por voluntad, o mejor aún, dejando actuar a la gracia de Dios. Todo eso es lo que hace que la obra sea realmente, pues, un gran fraude y una institución que hace, que rompe a las personas y que no deja a los que están a su alrededor o con la responsabilidad de cuidarlos de verdad. Ya, y pienso que no importa tanto el resultado como el mantenernos ocupados. El trabajar después de trabajar, y dices, pero si no, no sé si recordáis, ¿no? Los encargos. Y además, cuando acababas los encargos, había otros encargos. Era como, ¿me puedo sentar a leer un libro? No, no había manera. Yo recuerdo trabajar en una administración. La administración es una paranoia, es de verdad, es de volverse locos. Y entonces tu encargo es, por ejemplo, la cocina, ¿no? Entonces estás toda la mañana haciendo la comida y además preparando la cena para dejarla ya hecha y además limpiando unos botes enormes donde has hecho las lentejas, ya no sé. Bueno, unas cosas terribles. Bueno, pues ya acabas la cocina, dices, ay, qué bien, ya la tarde me queda libre. Ah, no, no, ahora te vas a ayudar al planchero y dices, pero que estoy agotada, ¿no me ves? Bueno, pues no, hay que seguir trabajando porque no vaya a ser que tengas tiempo de pensar. Cuando una persona que es inteligente, porque Dios le ha dado inteligencia, tiene tiempo de pensar, puede que se plantee que hay cosas que no cuadran. Entonces no, es mejor que no se piense, trabaja después de trabajar, después de trabajar. Y ahí es donde la gente se rompe. Bueno, pienso. O cuando ya no puedes más. O cuando a mí no me dio una depresión, pero sí me dio una desesperanza de caballo diciendo esto no tiene arreglo, esto no vale, esto no. Yo empecé por la desesperanza, y después ya, cuando me di cuenta que no disfrutaba las cosas, ya dije, no, yo de plano así ya tengo depresión, aunque nunca tuve síntomas así muy serios, ¿verdad? De, por ejemplo, de no levantarse o cosas así, siempre seguí con mi vida normal, pero para que nos riamos un poco, decía un amigo mío que cómo no íbamos a ser santos si no teníamos tiempo ni para pecar, decía. Pero no, es cierto. Es que uno no tiene tiempo de pararse a reflexionar sobre nada. O los tiempos de reflexión son guiados. Los cursos de retiro, los cursos anuales, eso todo es guiado Las con temas meditaciones, específicos. sí. Las meditaciones y todo, ¿verdad? Y los temas, etcétera. Ajá. Sí, Yo entonces tampoco que se tenga tiempo. Yo necesité mucho silencio interior y mucho no leer cosas de publicaciones internas y mucho de eso, definitivamente, para poder yo entonces pensar. los cursos de retiro pensaba, yo qué pinto aquí, yo aquí no hago nada, yo aquí no sirvo, siempre lo pensaba, siempre acababa diciendo, bueno, vamos a seguir otro añito, pero no tenía ninguna lógica, siempre pensé, yo no sirvo para esto, siempre. Entonces, en todos los cursos de retiro, lo primero que pensaba era eso. Y luego ya pues me autoconvencía con estos guiones y esas cosas, bueno, no, hay que seguir la entrega, Dios sabe más. Y no tenía ningún sentido hasta el año siguiente y así sucesivamente. Y lo hacías por voluntarismo, porque ya te habías comprometido, entonces había que seguir para adelante. Es muy tremendo. ¿A vosotros os pasó que cuando salisteis, o un poquito antes o un poquito después, ya no sé, que la vida se había acabado? O sea, yo ya voy a esperar, a mí me pasó. Yo me salí y pensé, fíjate, tenía 25 años, 24, y pensé, bueno, pues nada, ya la vida se ha terminado, entonces solamente es esperar a que se acabe. Oye, que me quedaba muchísimo por delante. No es que yo quisiera quitarme la vida, pero como que era todo como, nada, ya se me ha acabado, ya está, ya he fallado en esto, ya está, ya se acabó. Terrible, ¿no? Fue una depresión muy grande en la que caí, claro, obviamente, ¿no? Ahora, gracias a Dios, pues bueno, Dios me llevó a sitios maravillosos en los que después de 30 años fui capaz de salir de la prisión que yo tenía en la cabeza por el Opus Dei.
30 años, bueno, 25, después de salir del Opus Dei. O sea que sí, que mucho ánimo a los que lleváis 1 año y medio o 2 y que estáis todavía un poquito desintoxicándoos. Esto funciona. Y efectivamente, como dice Nancy, la Divina Misericordia es fundamental, fundamental, porque Dios es Padre de verdad, no como el Padre. Es Padre de verdad. Y sí que nos quiere mucho.